la clase de hoy vamos a empezar comentando la distribución muestral. Para ello, por favor, vayamos a la página 6 del dossier, parte central inferior. Importante, por favor, diferenciar bien dos conceptos que ya vimos en la anterior clase, que son la población y la muestra. Cuando trabajemos exclusivamente la información de la muestra, estamos trabajando la distribución de la muestra. No confundamos ello con la distribución muestral, que es lo que trabajaremos en la clase de hoy. Esto sería la distribución de la muestra. Si trabajamos toda la población, que está formado por todos los individuos que forman parte de la misma, estaremos trabajando la distribución de la población. Y hoy nos adentraremos en otro concepto, que es el que indicaba anteriormente, que es la distribución muestral, que es básicamente una distribución teórica de probabilidades, que se caracteriza porque estamos trabajando con toda la población, pero en vez de trabajar con todos los individuos que forman parte de ella, lo que haremos será crear infinitas muestras de tamaño n. Evidentemente, es una distribución teórica porque no es directamente observable toda la información de la población dividida en infinitas muestras de tamaño n, pero conceptualmente es lo que haremos. Es decir, si en la clase anterior trabajábamos con la información de la media y la desviación, si la variable era una variable cuantitativa, y disponíamos de todos los individuos que formaban parte de la misma y nos preguntaban cuál es la probabilidad que un individuo pese más de 80 kilos, ¿de acuerdo? Me preguntaban esta información. Ahora no trabajaremos con esto, no trabajaremos con la distribución correspondiente a la población, sino que trabajaremos con la distribución muestral. En vez de tener los individuos, trabajaremos con muestras. Tendremos muestras de tamaño n. Todas las muestras tendrán el mismo tamaño. Y en vez de trabajar con los valores de cada individuo, trabajaremos con las medias de cada una de las muestras. Cada muestra tendrá su media y comparemos esta información. Evidentemente, cuando trabajemos con la distribución muestral, ¿qué ocurrirá, por favor? Que en vez de trabajar únicamente con individuos y por lo tanto que sea relativamente plausible que si tenemos una media de 70 y una desviación típica de la población de 5, es relativamente plausible que una persona pese más de 80 kilos. Pero si trabajásemos con muestras muy grandes, ¿qué ocurriría? Que cada una de las muestras, a medida que el tamaño de la muestra aumente, se va a asemejar más a la información poblacional. Y por lo tanto, que una de estas medias tenga un valor mayor a 80, cada vez será más improbable a medida que la n aumente, porque cuando aumenta la n, cada vez los valores de la media serán más parejos a la media poblacional. Es muy sencillo esto, para que todo el mundo lo entienda bien. Si hablamos de Valencia, en Valencia la edad media tenemos que es 40 años y la desviación es 7, ¿de acuerdo? Me lo invento, para plantear un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si vamos a la calle y cogemos a 3 individuos, es muy plausible que tengan edades entre ellas muy distintas, ¿de acuerdo? Que cada persona tenga una edad de 80 años, otro de 50 y otro de 10. En cambio, si en vez de trabajar con individuos, trabajásemos con muestras de un tamaño relativamente elevado, por ejemplo, n igual a 100, es muy plausible que estas medias se parezcan mucho más entre ellas, que la media de la muestra 1 sea más o menos parecida a la media de la muestra 2 y más o menos parecida a la media de la muestra 3. Porque dentro de cada grupo puede haber gente joven y mayor, pero a medida que la muestra va aumentando, cada vez es más plausible que haya semejanzas entre las medias muestrales de las diferentes muestras con las que estemos trabajando. Y a medida que la n fuese aumentando, si en vez de 100 fuesen 1000 personas, aún se parecerían más dichas medias. Y si en vez de 1000 fuesen 10.000 personas las que forman cada muestra, aún se parecerían más. Podéis plantear el ejemplo de ir a la calle y coger una persona, o por el contrario, un grupo de 20, un grupo de 20. Seguramente las medias de grupo de 20 y grupo de 20 se van a parecer más que individuos sueltos. Y si hablásemos de dos grupos de 200 cada uno, de individuos, aún más, y así progresivamente. A medida que aumentemos tamaños de las muestras, estos grupos tendrán valores medios más parejos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando trabajemos con la distribución muestral, que conceptualmente, teóricamente, corresponde a dividir la población en infinitas muestras de tamaño n, ¿qué ocurrirá?
que si hiciésemos las medias de todas las medias, media grupo 1, media grupo 2, media grupo 3, y hacemos la media de todas las medias, continuaría obteniendo la misma información. Esto no habría cambiado, pero sí cambiaría la variabilidad. Cuando trabajábamos con individuos de forma individual, podía haber valores muy distintos y la dispersión correspondía a la desviación estándar, fuese el valor que fuese. Pero cuando trabajamos con muestras de tamaño n dentro de la población, es indudable que la dispersión que hay entre los distintos grupos, de la media del grupo 5 a la media del grupo 6, a la del grupo 4, a la del grupo 3 y así progresivamente, la dispersión entre grupos irá menguando a medida que aumente la n. Entonces, en vez de trabajar con la media y la desviación, ahora trabajaremos con la media y el error típico, también denominado error estándar. El error típico se calcula a partir de la desviación entre la raíz de n. Y evidentemente, ¿qué ocurre? A medida que la n vaya aumentando, cada vez el error típico, evidentemente, será menor. Es más, si la n, por lo que sea, tiende a infinito, el error típico tiende a 0, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea correspondiente a la distribución muestral. Diferenciar en este concepto con la distribución de la población y con la distribución de la muestra. Para que entendamos bien, antes de explicar más información respecto a ello, para que entendamos mejor la distribución muestral, quiero que veamos un ejemplo de distribución muestral respecto a un ejemplo de distribución poblacional. En la distribución poblacional conoceríamos la media y la desviación, siempre conoceríamos media y desviación, y nos preguntarían cuál es la probabilidad que un individuo pese más que esto, pese menos que esto, o de lo que estamos hablando. En cambio, en la distribución muestral conoceríamos la media, la desviación y también n, el tamaño de las muestras teóricas con las que estamos trabajando. Y aquí lo que me preguntarían es cuál es la probabilidad que la media de la muestra sea mayor, menor a un valor correspondiente. Para que todo el mundo entienda bien, por favor, quiero que leamos en la página 6 el ejemplo 4, que me dice: la altura en la población se distribuye a lo normal de media 175 y desviación 5, ¿de acuerdo? Y me dice, calcula probabilidad de coger una persona al azar, coger una persona solamente y que ésta tenga una altura menor a 180, ¿de acuerdo? Me preguntaban por esta información. Esto es una distribución de la población, distribución poblacional. En cambio, la distribución muestral, para que lo veamos, sería un ejemplo como el que tenéis en la página 7, ejemplo 6. Me dicen, la altura de la población se distribuye con una media de 175, una desviación de 10, pero me pregunta, calcula cuál es la probabilidad de coger no un individuo al azar, sino una muestra de 50 personas, una muestra y que su media sea menor a 180. Pone menor o igual, pero sabemos ya de la anterior clase que la probabilidad del igual es 0, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia. En un caso me estaban preguntando que un individuo tenga un valor menor a 180 y aquí que una media de una muestra formada por n sujetos tenga una media menor a 180. Muy importante, generalmente que un individuo tenga una media menor o mayor a un valor me da igual, pero lo que me importa es que una muestra extraída de la población tenga un valor mayor o igual a un valor, ¿de acuerdo? Tengo una probabilidad mayor o igual a un valor. Por lo tanto, más que la distribución de la población, acostumbraremos a trabajar con la distribución muestral, donde tendríamos 175, que sería la media, y el error típico o el error estándar, que sería 10 entre raíz de 50. Así es como lo plantearíamos la información. El error típico o error estándar básicamente es la desviación típica o la desviación estándar de la distribución muestral. Para ello, por favor, volvamos otra vez, por favor, a la página 6, donde tenéis la información que estábamos indicando en la parte inferior de la página 6. Hemos comentado conceptualmente qué es la distribución muestral. Tenemos también la definición de error típico o estándar, que repito, el error típico o estándar es la desviación estándar de
distribución muestral, el error es la desviación típica o estándar de la distribución muestral y se calcula como aquí indicado, y luego tenemos el teorema central del límite. Básicamente lo que nos indica el teorema es cuando tengamos un número suficientemente grande, la distribución de probabilidad podremos indicar que se aproxima, que converge a la normal. Si trabajamos con muestras mayores a 30, generalmente podremos indicar que la variable cuantitativa se distribuye según la ley normal, debido al teorema central del límite. Una vez visto esto, vamos a mirar este concepto que hemos indicado de la distribución muestral para ejercicios de medias, de proporciones y de varianzas, ¿de acuerdo? Haremos los tres tipos de ejercicios y veremos cómo se plantean las fórmulas y cómo éstas cambian según distintas características, especialmente cómo cambian según el tamaño de la muestra, que será la característica principal en la que nos fijaremos. En primer término trabajaremos con medias, distribución muestral de medias, ¿de acuerdo? En los ejemplos de distribución muestral de medias conoceremos siempre la media, la desviación estándar o en su defecto la desviación estándar de la muestra, es decir, si no conocemos sigma veremos si podemos conocer la desviación estándar de la muestra o la cuasidesviación, ¿de acuerdo? Ya veremos que esta información que proviene de la varianza o la cuasivarianza no me importará en exceso, se calculará de forma igual, pero que tengamos en cuenta que teníamos la cuasivarianza, esto sabemos de estadística 1, y la varianza y la cuasivarianza. Esto es la varianza y esto sería la cuasivarianza. A partir de la varianza tenemos la desviación típica y aquí tenemos la cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? Esto lo veremos que generalmente conoceremos sigma, si no conociésemos sigma conoceríamos la desviación típica o la cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? Y conoceremos también siempre la n. Conoceremos esos tres conceptos, en el supuesto que lo desconozcamos, conoceríamos o esto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, en el supuesto que sí que conozcamos sigma, no hay duda, aquí trabajaríamos con la z, con la distribución normal, con la que trabajamos también en la parte final de la anterior clase. Si por el contrario no conocemos sigma, tendríamos que fijarnos en el tamaño de la n. Si la n fuese suficientemente grande, mayor a 30, relacionado con lo que comentábamos antes del teorema central del límite, trabajaríamos también con la z, la distribución normal. Si por el contrario la n fuese menor o igual a 30, ahí trabajaríamos con la t de student. Si desconocemos sigma, tendríamos que conocer la desviación estándar o típica de la muestra o la cuasidesviación, ¿de acuerdo? Pero los cálculos no cambiarán, como ahora mismo comentaremos. Una vez tenemos esto, id por favor a la página 7, parte central, por favor, ¿de acuerdo? Perdón, parte superior, donde vamos a explicar estas fórmulas básicamente. En el supuesto que conozcamos sigma, trabajamos con la z. Igual que ocurría en la anterior clase, me pueden preguntar por la probabilidad o me pueden preguntar por el valor. Si recordáis, por favor, en la anterior clase planteábamos la probabilidad y planteábamos z, nuestro valor menos la media entre sigma. Claro, ahora no trabajamos con un valor, trabajamos con la media de la muestra. Entonces miraremos media de la muestra, media poblacional, y en vez de plantear aquí la desviación típica de la población, planteamos la desviación típica de la distribución muestral, que sería sigma entre raíz de n. Esta es la fórmula que aplicaremos. Cuando tengamos la z, con la ayuda de las tablas encontraríamos la probabilidad. En las tablas se busca igual de lo que explicamos en la anterior clase. No hay nada nuevo, pero conceptualmente debemos saber cómo se llega a esta información. Si me preguntasen por el valor, proceso contrario. Conoceríamos la probabilidad, con la ayuda de las tablas buscamos z y aislaríamos la media muestral. Media más z por sigma entre raíz de n. Así es como buscamos la probabilidad y así es como buscaríamos el valor correspondiente. En el supuesto que no conociésemos sigma, la desviación de la población o en su defecto la varianza poblacional, ahí deberíamos trabajar con la información correspondiente
a fijarnos si la n es grande o es menor o igual a 30. Si la n es grande, debido al teorema central del límite, podríamos trabajar con la z, cuyo cálculo sería la probabilidad o el valor, igual que anteriormente. Para buscar la probabilidad haríamos z, media de la muestra menos media poblacional, y aquí podemos plantear la desviación típica o la cuasidesviación típica. Me es indiferente, ¿de acuerdo? No cambia la información correspondiente. Desviación típica o cuasidesviación típica. Y todo ello luego con la ayuda de las tablas para buscar la probabilidad. Si me preguntasen por el valor, al revés. A partir de conocer la probabilidad, con la ayuda de las tablas buscamos z, y cuando tengamos z, aislamos la media muestral, que sería la media poblacional más z multiplicado por la cuasidesviación, o en su defecto, la desviación entre raíz de n, ¿de acuerdo? Si trabajásemos con la t, que es la t cuando no conozcamos la desviación poblacional y la n sea pequeña, menor o igual a 30. En este caso, trabajaríamos con la t de student. Ahora explicaré por qué trabajamos con la t, ¿de acuerdo? Cuyo cálculo sería t de student, grados de libertad, n-1. Y lo pongo aquí. n-1 son los grados de libertad, que es la información que nos ayudará a buscar en las tablas de la t de student. En el numerador plantearíamos la media de la muestra, media poblacional entre S, n-1, la cuasi desviación estándar, o en su defecto Sn, que sería la desviación estándar, raíz de n. Y luego con las tablas de la t de student ahora mismo buscaríamos la probabilidad. Y si me preguntasen por el valor, pues al revés. Conociendo la probabilidad, con las ayudas de las tablas de la t de student, buscaremos t de student n-1 grados de libertad, y luego ya plantearíamos que la media muestral es igual a la media poblacional más t de student n-1 grado de libertad por la cuasi desviación estándar entre la raíz de n. Estas son las fórmulas que nos pueden llegar a preguntar, ¿de acuerdo? Que debemos saber, entender. Entonces, básicamente, quiero que veamos por qué aplicamos t de student. Básicamente, generalmente, trabajamos con la información de la población, conociendo la media y la desviación, ¿de acuerdo? A partir de aquí, trabajamos con una muestra, que es una muestra formada por n sujetos, ¿verdad? Porque toda la población, en principio, está dividida en muestras de tamaño n. Lo digo que está dividida de forma conceptual teórica, porque de forma práctica no está dividida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, en el supuesto que desconociésemos sigma, ¿qué puede ocurrir, por favor? Deberemos trabajar con la S, ¿de acuerdo? Con la S n-1 o la Sn, es decir, la cuasi desviación típica o la desviación típica. Sea como fuere, básicamente, estos valores, sigma y la desviación o cuasi desviación de la muestra, si tenemos una n muy pequeña, no van a parecerse mucho, ¿de acuerdo? A partir de que la n sea suficientemente grande, es cuando podremos indicar que son muy parecidos, pero con n's pequeños no serán parecidos. Por lo tanto, si tenemos una n pequeña, no puede indicar que este valor sea como este, y como estaremos trabajando con esta información, tendremos que dejar más margen de error. Y esto nos lo otorga la t de student respecto a la distribución normal, ¿de acuerdo? Por eso planteamos esa información. Una vez visto esto, vamos a plantear un par de ejemplos para que veamos bien cómo se resuelven este tipo de enunciados. Mirad, por favor, el ejemplo 6 de la página 7. Muchos de ellos los voy a plantear y no voy a resolverlos del todo, solamente que planteándolos creo que es suficiente, que cada uno luego en su casa acabe de plantearlo y si hubiese cualquier duda que me lo comente, ¿de acuerdo? En primer término, la altura de la población se distribuye como una normal de media 175, desviación típica, hace referencia a la población evidentemente 10, y tenemos una muestra de 50 sujetos. Como conocemos la desviación, no hay duda, trabajamos con z. Todo esto de aquí ya no me importa en este ejercicio, ¿de acuerdo? Y me dice que salga una media menor o igual a 180. Voy a plantear el gráfico, tendríamos aquí el 175 y nos preguntan menor o igual a 180. Esta parte, buscaríamos la z. Z sería igual a 180 menos
175 entre sigma, que es 10, dividido entre raíz de 50, ¿de acuerdo? Haríamos en primer término este cálculo. Cuando hiciésemos este cálculo, obtendríamos la información correspondiente a la z, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si hacemos los correspondientes cálculos, obtenemos el valor correspondiente a 3,54 prácticamente, ¿de acuerdo? 3,54. Esta es la z. Entonces, me voy a las tablas para buscar la correspondiente probabilidad y así encontraremos el espacio que estamos buscando. Me voy a las tablas, repito, de la distribución normal estamos trabajando, la información correspondiente a la distribución normal. Y en este caso es 3,54. Si os fijáis, el valor mayor que os aparece en las tablas es el 3,09. El 3,09 deja por debajo suyo el 0,9990. ¿Lo veis todo el mundo en las tablas de la normal? El 3,09 deja por debajo 0,9990. Por lo tanto, el 3,54 aún dejará más de 0,9990. Solo puedo decir esto, que el 3,54 por debajo suyo deja una probabilidad mayor al 99,9%, ¿de acuerdo? Esta es la información que extraeríamos de este ejercicio. Una vez visto esto, tenemos también seguidamente el ejemplo 7, que me dice, el peso en la población se distribuye con una normal de media 75, ¿de acuerdo? Y la desviación típica es 5. Calcula qué media de peso deja por debajo suyo el 60% en muestras de 100. Es decir, no hay duda, estamos otra vez en este tipo de ejercicios, pero ahora no me preguntan por la probabilidad, me preguntan por el valor, ¿verdad? Me dicen cuál es el valor que deja por debajo suyo el 60% de personas con menor peso. Es decir, en este caso disponemos de la siguiente información. Tenemos que el centro corresponde a 75 y me preguntan por el valor que deja debajo suyo el 60%. Entonces, ¿qué haremos? A partir de la probabilidad, con las tablas encontraremos la z. Vuelvo otra vez, por favor, a las tablas de la distribución normal, que son las tablas C, distribución normal, y buscamos, muy importante, dentro de las tablas el 0,6, ¿de acuerdo? Dentro de las tablas el 0,6. Si os fijáis, el 0,6 exacto no lo encontráis, pero el más cercano es el 0,5987. 0,5987, porque el siguiente que veis es el 0,6. 0,26, que está más alejado. Por lo tanto, el 0,5987 tenemos que mirar a qué z corresponde. Y si os fijáis, en este caso corresponde a la z de 0,25, ¿verdad? Entonces, la z valdría en este caso 0,25. Repito, si hiciésemos el ejemplo anterior, conocemos la z, entonces estamos en los extremos y vamos hacia la parte interior, de fuera hacia adentro. Pero aquí es al revés, conocemos la probabilidad, buscamos dentro y vamos hacia afuera, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, 0,5987 es la probabilidad más cercana al 0,6 y nos da una z de 0,25. A partir de aquí ya puedo buscar el valor, que sería la media, que es 75, más la z, que es 0,25, por sigma, que es 5, entre raíz de n, que la n en este caso es 100. Así es como resolveríamos este ejercicio. En el ejemplo anterior, os lo comento ahora, por si en el examen nos preguntan algo de ello, que tampoco creo que sea muy importante, pero bueno, os he comentado que teníamos, el valor mayor es el 3,09 y yo buscaba el 3,54. Es cierto que en la parte inferior de la tabla tenéis algunos valores más adicionales. Si os fijáis, tenéis también el 3,50. El valor de 3,50 deja por debajo suyo el 0,9998, como podemos ver, ¿de acuerdo?
9, 9, otro 9, 8, ¿de acuerdo? Es decir, que el valor de 350 de z, como podemos comprobar, deja por debajo suyo 0,9998. Por lo tanto, 354 dejará por debajo suyo aún más de 0,9998. Pero que tengamos la idea para que veáis también que en la parte inferior tenemos más valores, como aquí hemos comentado ahora mismo. Una vez hemos dicho esto, tenemos también, por favor, la información del ejemplo 8. El ejemplo 8 me dice: la altura en la población se distribuye en un normal de media 175. Calcula cuál es la probabilidad de coger una muestra al azar de 25 personas, muestra de 25 personas cuya desviación es 15. Entonces, aquí no conocemos la información de sigma, conocemos la desviación de la muestra. Y me dicen que es 15, ¿de acuerdo? Y salga una media menor o igual, me da igual, el igual no me importa, pero bueno, os lo indico, a 180. En este caso, como desconocemos sigma, estamos aquí. ¿La n es mayor a 30 o menor? Menor. Trabajaríamos con la t de student. Esto es lo que quiero que veamos, que según el tipo de información que me aporte el enunciado, trabajaremos un tipo de cálculos u otros, ¿de acuerdo? Aquí trabajaríamos esta información. Por lo tanto, en este caso, por favor, si buscamos la información de la probabilidad, me están indicando que trabajemos la probabilidad de que sea menor o igual a 180. Se dibuja igual la información. La diferencia es que la t de student cambia según grados de libertad. Para que lo veáis, si esta distribución es la normal, que es simétrica y mesocúrtica, la distribución t de student es mucho más platicúrtica, mucho más plana, pero a medida que va aumentando la n, y por lo tanto aumentan grados de libertad, que son n-1, cada vez se asemeja más. La distribución t de student a la normal. Si la n fuese infinito, la distribución normal sería igual que la t de student. Y con n's mayores a 30, la normal y la t de student tienen diferencias ínfimas. Por eso, cuando me da 30, trabajamos directamente con la información de la z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde quiero llegar ahora mismo? Trabajaremos con la t, planteamos igual la información gráfica. Aquí tenemos el media 175 y me preguntan por debajo de 180, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo, por favor? Miramos la información de la t de student, aplicaremos esta fórmula. Os lo he comentado anteriormente. Se aplica misma fórmula conociendo la cuasi desviación o en este caso la desviación de la muestra. Me es indiferente. Plantearíamos t n-1 y sería media muestral, que es 180, menos 175, que es la media de la población, entre 15 dividido entre raíz de n, que es 25, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Entonces tenemos en este caso 5 entre 3, que sería 1,6 periódico, ¿de acuerdo? 1,67, 6 periódico, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengamos esto, tengo esto calculado, ¿qué ocurre? Me tengo que ir a las tablas, ¿de acuerdo? Por favor, para buscar la información correspondiente a dicha probabilidad. Pero buscamos únicamente en n-1. n-1 corresponde a 24 grados de libertad, porque la n es 25, menos 1, 24. Entonces me voy a las tablas de la t de student. También tenemos en la parte final tabla E. Y miramos únicamente en la columna de 24 grados de libertad. Aquí lo que se puede hacer a veces es buscar directamente la más cercana, que en este caso, si os fijáis, sería el 1,711, ¿de acuerdo? Entonces podríamos plantearlo de la siguiente forma. El 1,711 deja por encima suyo, si quiero primero planteo la parte inferior, el 1,711 deja por debajo suyo 0,95. Por lo tanto, por encima 0,05. Si queréis también puedo comentar que el 1,318 deja por encima suyo el 0,90 de los casos. Por debajo y por encima el 0,1. Entonces nuestro valor, que es 1,67,
estará por aquí, dejará un poquito más de 0,05 por encima y menos de 0,1, evidentemente, ¿de acuerdo? Será aproximadamente 0,05 lo que dejará por encima, pero me preguntan parte inferior. Entonces será prácticamente, no llegará, pero será prácticamente el 95% de los casos. Podría decir también que deja entre el 90% y el 95%, pero más cercano, evidentemente, al 95% de los casos, ya que mi valor es el 1,67, este de aquí, ¿de acuerdo? Prácticamente el 95% de los casos. Así es como se calcula esta información y como podéis comprobar, antes, en el ejemplo 6, con la misma diferencia, al estar trabajando con la normal y una n mucho mayor, era del 99,99% y aquí es menos del 95%, la parte inferior, para que veáis cómo cambia si planteamos Z o T de student y planteemos bien los valores correspondientes. Y luego tenemos el último ejemplo, en este caso el 9, que me dice, una marca de cereales indica en la caja de su producto de cada paquete contiene 900 gramos. Entonces dice, si cogemos 10 paquetes y la desviación típica es 3,38, ¿cuál es la probabilidad que la muestra tenga una media mayor a 898? Aquí otra vez tengo la información correspondiente a la media, que es 900, conocemos la n, que es 10, y la desviación típica de la muestra, que es 3,88 en este caso, y me dice que sea mayor a 898. Haríamos este ejercicio igual que lo hemos hecho en el ejemplo anterior. No tendría mayor dificultad, ¿de acuerdo? Hacedlo, cualquier duda que tengáis consulta, preguntádmela sin compromiso. En este caso, en el ejemplo 9, grados de libertad, que es n-1, serían 9. Importante, en las tablas de la T de Student, grados de libertad está en la primera columna. Grados de libertad, que de momento se calculan n-1, y arriba tenemos la probabilidad acumulada, lo que deja en la parte inferior, y dentro disponemos de los diferentes valores de la T de Student, ¿de acuerdo? En este caso, una vez visto esto, vamos a mirar seguidamente la misma información, pero distribución muestral de varianzas. No trabajamos con medias, sino con varianzas. También estaremos trabajando con variables cuantitativas, pero ahora trabajamos la información correspondiente a las varianzas, ¿de acuerdo? En este caso, muy importante, la idea es muy pareja. Buscaremos otra vez el mismo tipo de ejercicios, pero ahora los valores que conoceremos serán distintos. Y aquí, además de trabajar con la distribución normal, también podremos trabajar con la distribución de chi cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, por favor, conoceremos la varianza o la desviación de la población, siempre, ¿de acuerdo? Varianza o la desviación de la población, y conoceremos la información correspondiente a la n, que es el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? Y luego también conoceremos la información correspondiente a la varianza, la varianza de la muestra o la cuasivarianza. Siempre conoceremos uno de los dos. El cálculo será igual si trabajamos con uno o con lo otro, no me cambiará, pero serán los conceptos que debemos conocer siempre en este tipo de ejercicios, sobre todo cuando me pregunten por la probabilidad, ¿de acuerdo? Cuando nos pregunten por el valor, no. Pero si nos preguntan por la información de la probabilidad, sí. Cuando pregunten por valor, estos dos no hará falta. Entonces, a partir de aquí, diferenciamos muy bien, según si conocemos que la n es mayor o igual a 100, o por el contrario, menor a 100, ¿de acuerdo? Si la n es menor a 100, trabajaremos básicamente con la información correspondiente a la distribución de chi cuadrado, ¿de acuerdo? Si la n fuese mayor o igual a 100, trabajaríamos ya con la información de la z. Esta es la parte fundamental. También podríamos hacer ejercicios según si me preguntan por la probabilidad o por el valor, aunque generalmente aquí siempre nos preguntarán por la probabilidad. Comentaré aquí el valor, pero aquí sí que nos preguntarán siempre prácticamente por la probabilidad, ya que el cálculo sería un poquitín más lioso.
Cuando me pregunten por la probabilidad, buscaremos la información de chi cuadrado, ¿de acuerdo? Importantísimo, por favor, grados de libertad, igual que ocurría en TED-Student, de momento aquí, también n-1. Y planteamos la siguiente fórmula. En el numerador, la información correspondiente a n multiplicado por o la varianza o la cuasivarianza, lo que dispongamos, ¿de acuerdo? Entre la varianza de la población. Y una vez tengamos esto, con la ayuda de las tablas, buscaremos la probabilidad que me están preguntando. Si me preguntasen por el valor, que repito, es una pregunta que ni miraremos, creo que no hacemos un ejemplo de ello, porque no son unas preguntas nada recurrentes, plantearíamos, a partir de la probabilidad, con la ayuda de las tablas buscaríamos el valor de chi cuadrado, y cuando tuviésemos chi cuadrado, plantearíamos la información de la varianza. Para obtener la varianza o la cuasivarianza, no cambiarán la información correspondiente, plantearíamos lo siguiente. Haríamos en este caso la información correspondiente a chi cuadrado multiplicado por la varianza entre n, ¿de acuerdo? Así es como aplicaríamos la información correspondiente. Una vez tenemos esto, si la n es menor a 100, en el supuesto que la n fuese por lo menos 100, trabajaríamos con z. Y en este caso explicaremos solamente la probabilidad, que se buscaría con una fórmula obteniendo la z y yendo como siempre a las tablas para obtener la correspondiente probabilidad. Aquí plantearíamos n por la información de la varianza entre la información de la varianza poblacional, ¿de acuerdo? Todo ello menos n menos 1. Y una vez tenemos esta información, lo dividimos entre la raíz de 2 multiplicado por n menos 1. Así es como realizaríamos la información correspondiente a la z, ¿de acuerdo? Importante. Una vez tengamos este cálculo, como siempre hacemos, con la ayuda de las tablas obtendríamos la información correspondiente a la probabilidad. Entonces, esta información la tenemos en la página 7, parte inferior, y esto de aquí lo tenéis en la página 8, parte superior. Una vez tenemos esto, vamos a plantear el ejemplo 9 y el ejemplo 10, para ver cómo se realizaría esta información tanto con chi cuadrado como con la z. Esto que estamos haciendo hoy es como la base para lo que luego estudiaremos cuando hagamos la información de intervalos y sobre todo hipótesis. Pero es importante conocer esta base para luego adentrarnos de forma más cómoda en los ejemplos posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por favor, miramos el ejemplo 9. Me dice, sea x una variable aleatoria n25,3. Conocemos que la varianza es 9. Pues se pone 25,3, 3 es la desviación, la varianza será 9. Cogemos una muestra de 180 individuos. La muestra formada por 180 individuos. Dice, calcula cuál es la probabilidad de que la varianza de la muestra, es decir, la varianza de la muestra, en este caso planteamos esta información, sea, me dice, superior a 12. Siempre buscaremos igual que ocurría con z y con t, mayor o menor, nunca el valor concreto, ¿de acuerdo? Entonces, como es 180 mayor, planteamos esta fórmula, ¿de acuerdo? Aquí deberíamos plantear esta fórmula. En este caso, importante, trabajamos con z otra vez. Planteamos la información, obtenemos z y con la ayuda de las tablas obtendríamos la correspondiente probabilidad. La n, no hay dudas, 180, la varianza es 12, plantear 12 aquí aunque me digan mayor, siempre a partir del valor. Aquí, repito, que plantearíamos 180, la varianza de la población 9, la n es 180 y 180. Obtenemos la z y buscamos la correspondiente probabilidad. Como me preguntan parte superior, buscaríamos la parte que está hacia la derecha, ¿de acuerdo? Este para el ejemplo número 9. Y el ejemplo 10 me dice, una marca de cereales indica en la caja de su producto que la varianza es 16. Es decir, la varianza de la población es 16. Tenemos una muestra de 10 únicamente. Muestra 10, menor a 100, aplicaremos esta información. Y me dice que la varianza sea mayor a 27,02, ¿de acuerdo? En este caso me plantean, por lo tanto, tenemos que realizar esta información, una probabilidad de ejercicio de varianzas con n menor a 100.
Al principio puede que nos cueste un poco saber si hablamos de medias, varianzas, proporciones. Luego lo veréis muy sencillo. Si habla de variable cuantitativa, puede ser medias o varianzas, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Si hablase de variable cualitativa, podría hablar de proporciones, que es lo que haremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por favor, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo se plantea la información? Realizaríamos la información de chi cuadrado, que tenemos 9 grados de libertad, la n es en este caso 10, la varianza es 27,02 y la varianza poblacional 16, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos los cálculos correspondientes. En este caso, me quedaría 270,2 entre 16. Y esto nos da 16,8875. Entonces, vamos a las tablas en chi cuadrado con los correspondientes grados de libertad, ¿de acuerdo? En este caso, vais a la información de la tabla D, distribución chi cuadrado, y buscamos con 9 grados de libertad. Y buscamos el 16,89, que es prácticamente igual al 16,92 que aquí vemos, ¿de acuerdo? Entonces, el 16,92, si os fijáis, deja 16,92, deja en este caso por debajo suyo, que es la parte acumulada, 16,92 el 95% y por encima el 5%, ¿verdad? Dibujo así la chi cuadrado porque a diferencia de la distribución t-de-student y la distribución normal, que son simétricas, la distribución chi cuadrado es asimétrica y fluctúa de 0 hacia infinito, ¿de acuerdo? Es una distribución asimétrica y difiere en el sentido a la distribución normal y también, evidentemente, a la distribución t-de-student. Aunque no sean conceptos que nos cuestan, ya iréis viendo poco a poco que son mucho más sencillos de puede parecer, de verdad. Iremos viendo cómo se calculan y veréis que no son tan complejos como en un principio pueden parecer, pero son conceptos nuevos que es evidente que al principio nos cuesten más, ¿de acuerdo? Entonces buscamos la parte superior. Superior sería el 5%. No llega, pero sería es un poco superior, pero sería prácticamente el 5%. Digo un poco superior porque mi valor es el 16,89, que estaría aquí. Y el 16,89 por encima suyo dejará un poco más de 0,05, prácticamente el 5%, ¿de acuerdo? Así hemos planteado ejercicios de distribución muestral de varianzas. Hasta ahora hemos trabajado distribución muestral de varianzas y distribución muestral de medias. Nos queda para finalizar esta parte la distribución muestral de proporciones. Muy importante, en primer término, para diferenciarlo bien, si estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Variable numérica cuantitativa, ahí me pueden preguntar por medias o por varianzas. El 99% de las veces me preguntarán por medias, pero cabe la opción que me pregunten por ambos aspectos, medias y varianzas, que es lo que hemos hasta ahora. En cambio, si la variable es cualitativa, por ejemplo, color de pelo, el género, ahí trabajaremos con proporciones. En principio, si trabajamos con variable quali, no debería seguir la ley normal, ¿de acuerdo? Pero trabajaremos con proporciones. Si trabajamos con rubios, diremos, la proporción en la población, que la plantearemos con pi, es 0,3. El 30% de la gente es rubia. Por lo tanto, cuando cojamos una muestra, que más del 30% sean rubios, será el 50%. Y aquí tendremos también el 50%. ¿Esto se podrá aplicar siempre? No, cuando la n sea suficientemente grande. Si la n es suficientemente grande, podremos converger un ejemplo de variable quali con proporciones a la normal. Y lo que antes hacía la función de la media, ahora será la proporción poblacional. Y lo que antes era la media muestral, ahora será la proporción de la muestra, ¿de acuerdo? Tendremos proporción muestral y proporción poblacional, que harán las mismas funciones que correspondían a la media poblacional y la media muestral. Es decir, me preguntarán, si cojo una muestra de 100 personas, ¿cuál es la probabilidad que la proporción sea mayor a 0,5?
Pues esto es lo que haríamos, ¿de acuerdo? Buscaríamos este espacio, sabiendo la proporción de la población y la proporción de la muestra. Una vez tenemos esta información, voy a trabajar ejercicios de proporciones con z o también con la binomial. Con la binomial, cuando la n no sea suficientemente grande como para poder hacer la convergencia a la normal, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, nos fijaremos si la n es mayor o igual a 30, bueno, ahí conoceremos la pi, que es la proporción de la población, y la n. Evidentemente, en los ejemplos de probabilidad también debemos conocer la proporción muestral, ¿de acuerdo? Pero esto solamente en los ejemplos de probabilidad, que serán los que preguntarán siempre. A partir de aquí, si la n fuese mayor o igual a 30, o si la n fuese menor a 30. Si la n es mayor o igual a 30, trabajaremos de forma muy parecida a lo que hacemos hasta ahora. Me pueden preguntar por la probabilidad, que será la pregunta más recurrente, o por el valor, ¿de acuerdo? 99% de las veces me preguntarán por probabilidad, prácticamente siempre, que es la z es igual. Y aquí planteamos, si recordáis, antes teníamos media muestral menos media poblacional entre el error típico. Ahora plantearemos la p, que es la proporción de la muestra, pi, que es la proporción poblacional, y el error típico, que aquí es pi multiplicado por 1 menos pi entre n. Así es como se busca la z en ejercicios de proporciones cuando la n sea mayor o igual a 30. Y con la ayuda de las tablas encontraremos la probabilidad. Si fuese al revés, si me preguntan por el valor, conociendo la probabilidad, con la ayuda de las tablas encontraríamos z. Y cuando supiese z, aislamos aquí la información de la proporción, que sería la información de pi más z por el error típico o error estándar, que sería pi por 1 menos pi, todo ello entre n. Así es como buscaríamos esta información. En el supuesto que la n fuese menor a 30, deberíamos trabajar con la distribución binomial. Sería ir a la binomial y buscar las probabilidades encima del valor que me estén indicando, ¿de acuerdo? Lo haremos un ejemplo, pero será recordar la información que ya conocemos de la distribución binomial. En cambio, aquí hemos trabajado con la z, la distribución normal. Para que lo veamos bien, vamos a plantear rápidamente un par de ejemplos, que son los que están en la parte inferior de la página 8, ¿de acuerdo? Luego haremos algún ejemplo adicional y hoy lo dejaremos por aquí para ya en la siguiente clase adentrarnos en el tema 2. A partir de ahora haremos más o menos un tema por clase, pero los datos iniciales que eran como para poco a poco ir adentrándonos han sido clases donde hemos comentado la información del primer tema en dos vertientes, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo 11 de la página 8. Me dice, la población universitaria en Valencia tiene una proporción de mujeres, la pi, es 0,55. Si cojo una muestra de 50 individuos, tenemos pi y tenemos la n. ¿Cuál es la probabilidad de que menos del 50% sean mujeres? Es decir, que sean menor al 0,5. Para que todo el mundo lo vea bien. Tenemos en este caso el centro, que sería... Trabajamos con la z porque la n es suficientemente grande en este caso, Hemos dicho que la n a partir de 30 se podía plantear normal. Aquí tendríamos pi, que es 0,55. La proporción muestral es 0,5. Y buscamos básicamente esta información. Esto es lo que estamos buscando ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces es una probabilidad. ¿Cómo lo haremos? Con la z plantearíamos 0,5 menos 0,55 entre la raíz de 0,55 por 0,45 dividido entre n, que en este caso la n es 50. Así es como obtendríamos la z. En este caso, la z que obtendremos sin duda es negativa, ¿de acuerdo? Si hacemos los correspondientes cálculos, obtendremos en este caso que el valor de la z sería... Os lo digo ahora mismo, tendríamos 0,07, perdonad un segundo, 0,55 por 0,45 entre 50 y la raíz, y me da 0,07. Y tenemos en este caso
0,05 entre 0,07, que nos da aproximadamente menos 0,71, ¿verdad? En este caso. Entonces, como nos da menos 0,71, tenemos que ir a las tablas y buscar la z del menos 0,71 y directamente la parte inferior en este caso, pues me dice que sea menor a 0,5. Vamos a las tablas de la normal, tablas C, por favor, y buscamos el menos 0,71, que si os fijáis os da 0,2389, es decir, el 23,89% de las muestras de tamaño 50 tendrán una proporción de mujeres menor al 50%. Y ya que estamos, planteamos el ejemplo 12, que es si en la población valenciana de universitarios aprueba en general el 60%, entonces tenemos que la pi corresponde en este caso al 60%, y me dice, si cojo una muestra de 10 estudiantes, la n es 10, repito, conocemos la n y conocemos la pi, me dice, ¿qué probabilidad existe que aprueben más de 8? N pequeña, hay que hacer binomial. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Para encontrar la probabilidad, me preguntan que aprueben más de 8. Entonces, tendríamos que ir a las tablas y buscar la probabilidad que aprueben 9 y que aprueben 10, básicamente en este caso, porque me pregunta que aprueben más de 8. 8 de 10 sería 0,8, básicamente, ¿de acuerdo? Me dice que aprueben más de 8, que sea mayor al 0,8. Para ello, sabiendo que la n es 10 y la x es 8, me voy a las tablas de la binomial, que son las primeras tablas que tenemos en la parte final. Y buscamos cuando la n es 10, la pi, es 0,6 y 8, ¿de acuerdo? X es 8, no, buscaríamos mayor a 8, por lo tanto, 9 y 10. Si os fijáis, por favor, cuando la pi es 0,6, tenemos n10 y 9 y 10. Sería 0,040, aquí tendríamos 0,040 y aquí 0,006. Por lo tanto, 0,40 más 0,006, 0,046 sería la respuesta de este ejercicio. La probabilidad sería 0,046, ¿de acuerdo? Cualquier duda sobre esto, decídmela, por favor, pero así es como plantearíamos esta información. Para finalizar la clase de hoy, os pido, por favor, que realicéis de la página 9 los ejemplos 6, 7 y 10. Hacedlos ya todos juntos, por favor, los corregimos.
Vamos a comentar, por favor, los ejemplos 6, 7 y 8 de la página 9. En primer término, el ejemplo 6 me dice, supongamos que la población de estudiantes que accede a la universidad se distribuye con una media de 40, ¿de acuerdo? En una prueba de aptitud para matemáticas. Como tenemos la media, en este caso, que es igual a 40, ya sabemos que trabajamos con una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Al seleccionar una muestra aleatoria de 25 estudiantes, es decir, la n es igual a 25 en este caso, la media es de 43, media muestral es de 43, y la cuasi desviación típica en este caso, es decir, Sn-1, subíndice, es igual a 17,5. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar medias mayores que esta? Y me preguntan, encontrar medias mayores que esta. En este caso es un ejercicio evidentemente de medias. Sabiendo que es de medias, miramos si conocemos la desviación de la población. Y no es el caso, ¿verdad? Conocemos la cuasi desviación de la muestra. Por lo tanto, no podemos trabajar en principio de la normal, a no ser que la n sea suficientemente grande. Si la n fuese mayor a 30, se podría plantear la normal. No es el caso. Trabajaremos con la t de student. Grados de libertad, 24. Media muestral, 43 menos media poblacional 40, aplicamos esta fórmula que todo el mundo recuerde, por favor, sería media muestral menos media poblacional entre la cuasi desviación típica entre raíz de n, todo ello entre 17,5 dividido entre la raíz de 25, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos este cálculo. Si lo calculáis, esto os da 0,857, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos este valor, me voy, por favor, a las tablas de la t de student. Únicamente me falta ya buscar la probabilidad correspondiente en la tabla t de student, que es la tabla E. Grados de libertad, 24. Y buscamos el 0,857. Lo encontramos exacto. Este valor, el 0,857, deja por debajo suyo el 80% de los casos, 0,8, y por encima el 20%. Y la pregunta era que fuese, me preguntaban, mayores. Entonces, mayores es el 20%, 0,2 o 20%. Así es como respondemos a la pregunta 6. Seguidamente, la pregunta 7. Siempre importante plantear bien toda la información y definir bien si es de medias, varianzas o proporciones y aplicar la fórmula correspondiente según los datos de los que dispongamos. Vamos a plantear seguidamente la siguiente información. Un psicólogo viene utilizando una prueba diseñada por él mismo para evaluar el pensamiento creativo, ¿de acuerdo? Con esta prueba las puntuaciones se distribuyen normalmente con una media 17,6. Y ahora sí conozco que la varianza es de 6, ¿de acuerdo? Todo esto es de la población. Entonces es evidentemente variable cuanti. Me pueden preguntar o por medias o por varianzas. Proporciones no es una opción. El psicólogo está contento con la prueba, pero considera que es poco discriminativa. Perfecto. Para mejorar este aspecto decide modificar unas preguntas y aplica la prueba a una muestra de 30 individuos. Ahora tenemos 30 en este caso. Y obtiene una media de 17,2 y una desviación, en este caso, una varianza, esta muestra, es decir, una varianza correspondiente a 9,5. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar varianzas mayores a esta si las variaciones no hubieran alterado la capacidad de discriminación de la prueba? ¿Vale? Entonces, mayores a esta, ¿de acuerdo? Tenemos esta información y buscamos mayores a esta. Para ello, básicamente, planteamos la información correspondiente a la n. Entonces buscamos chi cuadrado, n menos 1, trabajamos con esto porque es evidentemente ejercicio de varianzas, me preguntan por las varianzas, y la n es menor a 100 chi cuadrado. Si fuese mayor o igual a 100, trabajaríamos con la z. Entonces planteamos la información de la varianza de la muestra, que es 9,5 multiplicado por la n, que la n es 30. Y todo ello lo dividimos entre la varianza de la población. Es decir, 9,5 multiplicado por 30 dividido entre 6. Si hacéis los cálculos obtenéis aproximadamente 47,5 más o menos, ¿de acuerdo? Si hacéis estos cálculos tenéis esta información. Grados de libertad serían 29, n menos 1.
Me voy a las tablas de la distribución chi cuadrado, por favor, y en ella, que es la tabla D, buscamos 29 grados de libertad. Y buscamos este valor, el 47,5. El más cercano que observáis, en este caso es el 46,69, que deja por debajo el 98% de los casos. Por lo tanto, por encima el 0,02. Nuestro valor dejará por encima suyo un poco menos a 0,02, ¿de acuerdo? Será información correspondiente a este ejercicio. Y luego, para finalizar, hemos comentado que si podíais, hicieseis el número 10. Y me dice, con datos del ejemplo anterior, pero considerando una muestra de 50 universitarios, ¿cuál es la probabilidad de tener en la muestra 30 o menos con una actitud favorable? Entonces leamos el anterior. Dice, datos recogidos en últimos años indican que el 70%, y ahora no hablamos de una variable cuanti, sino que hablamos de una variable cualitativa. Aquí no hay duda que trabajaremos con proporciones, como podemos saber, ¿verdad? Entonces plantearíamos que la pi, la proporción poblacional, es 0,7. Continúo leyendo. Favorable a la eutanasia. Si trabajásemos con 20, pero ahora no me pregunta por lo siguiente, que es, trabajando con muestra de 50, ¿cuál es la probabilidad de que 30 o menos tengan una actitud favorable? 30 o menos sería que la probabilidad, si hiciésemos 30 entre 50, sería básicamente 0,6. Me preguntan que la P sea menor o igual a 0,6. Me es indiferente que pudiese P menor a 0,6, porque sabemos que la normal, que trabajaremos con la normal, porque la n es mayor o igual a 30, la probabilidad de un valor exacto es 0, ¿de acuerdo? Entonces trabajaremos con la normal, cuya fórmula sabemos que es la proporción de la muestra menos poblacional entre el error típico, que ya sabemos calcularlo. Sería en este caso 0,6 menos 0,7 entre 0,7 por 1 menos 0,7 entre n, que la n es 50. Si hacéis los cálculos obtendréis menos 1,54. Una vez tenemos esto, me estaban preguntando parte inferior, tenemos aquí el menos 1,54 y vamos a las tablas a obtener dicha probabilidad. Y en este caso, si vais a la tabla de la C, de acuerdo, de la normal, buscamos el 1,54 y corresponde a 0,0618. 0,0618, el 6,18% es la probabilidad que la proporción sea menor al 60% o igual, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, en la siguiente clase comentaremos toda la información correspondiente al tema 2. Veréis que es un tema bastante sencillo, que no comportará muchas dificultades y básicamente la parte primordial es saber calcular intervalos. Aquí plantearemos intervalos y deberemos saber calcularlos, no tendrá mayor dificultad. La parte de estimación, que es la estimación por intervalo, es la principal, también se puede trabajar la estimación puntual. Eso lo comentaremos más rápido y más conceptual. Veréis que no es muy dificultoso. Esta información que os he explicado hoy, repito, es la base para lo que iremos viendo posteriormente. Entonces, conceptualmente es primordial que lo entendamos bien para poder aplicar bien las siguientes clases. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.